Hola, en este video vamos a hacer la resolución del problema número 6 de la unidad 10. Empecemos leyendo el enunciado del problema. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica en la cual se lleva a cabo la degradación final de carbohidratos, grasas y proteínas con la consecuente generación de energía química. El mismo ocurre en el interior de la mitocondria de las células animales. Muchas de las reacciones involucradas son reacciones redox. Como es sabido, el pH dentro de una célula viva es cercano a 7, por lo que los potenciales estándares se encuentran a pH 0. En el caso de protones, la concentración de protones de 1 molar, que es lo que significa pH 0. Por lo cual resulta imposible de medir, dado que a ese pH las células se alteran considerablemente. Y aquí lo que vemos es el ciclo de Krebs, que involucra una serie de reacciones químicas que vamos a analizar en un momento. El enunciado del problema involucra 4 incisos. El inciso A nos pide completar la siguiente tabla, donde nos muestra 2 reacciones escritas en el sentido de la reducción con sus potenciales de reducción en condiciones estándar, ¿sí? Y nos pide completar la tabla, que implica calcular cuáles serían los potenciales de reducción en condiciones diferentes de la estándar. En este caso nos pide calcular los potenciales de reducción a pH 7, es decir, a concentración 1 por 10 a la menos 7 molar de protones. En el siguiente inciso nos pide que escribamos la reacción global correspondiente a la oxidación de malato. Luego nos pide calcular el delta E en condiciones estándar y el delta E a pH 7 para esa reacción de oxidación de malato, y nos pregunta si es espontánea la reacción en condiciones estándar. Y por último, nos dice que se sabe que en condiciones fisiológicas la relación de NAD+, que es la forma oxidada, a NAD reducido es igual a 8 y el pH es 7, y nos pide calcular la relación mínima de malato, concentración de malato sobre concentración de oxalacetato, para que la reacción sea espontánea. Empecemos con una breve introducción. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en células aeróbicas y que ocurre en el interior de las mitocondrias en células eucariotas. Este ciclo se inicia con la acetilcoenzima A, que es un producto del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. La acetilcoenzima A reacciona con oxalacetato para dar citrato y luego continúa con una serie de reacciones químicas que dan globalmente como productos ATP o GTP, que es la forma de energía química, es la moneda de intercambio energético en las células, agentes reductores como el NADH o el FADH2 y dióxido de carbono, y que terminan finalmente con la reconstrucción del oxalacetato para aceptar una nueva acetilcoenzima. De esa manera ocurre esta serie de reacciones en forma de ciclo. Varias de las reacciones del ciclo son reacciones redox, particularmente donde veamos que se producen agentes reductores como el NAD o el FAD reducidos. Y nosotros trabajaremos en este problema con la reacción de oxidación del malato a oxalacetato, que produce NAD reducido. El NAD son las siglas de nicotinamida adenina dinucleótido, básicamente es una molécula biológica, ¿sí?, que cuando está como NAD+ está en su forma oxidada y cuando está como NADH está en su forma reducida. Esta es la reacción química que nosotros vamos a estudiar en el problema. Exactamente. En el primer inciso A, nos piden completar la tabla, nos dan las dos hemireacciones involucradas en la reacción de estudio y nos dan los valores de los potenciales en condiciones estándar, pidiéndonos valores de los potenciales de esas semireacciones en el sentido de la reducción a pH 7. Cuando yo tengo los potenciales de mis reacciones en condiciones estándar y necesito calcular los potenciales en condiciones diferentes a las condiciones estándar, utilizo la ecuación de Nernst. En este caso, la ecuación de Nernst aplicada a mis reacciones. Esta es la forma de la ecuación de Nernst aplicada a mis reacciones, donde
tenemos que el potencial de la hemireacción de reducción en las condiciones de trabajo es igual al potencial en condiciones estándar menos RT sobre NF, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura, F es la constante de Faraday, que es la carga de un mol de electrones, y N es el número de electrones involucrados en la hemireacción que voy a estudiar, por el logaritmo natural del cociente de concentraciones, en realidad es un cociente de actividades, pero nosotros vamos a usar concentraciones, de las especies químicas involucradas en la hemireacción, elevados a sus coeficientes estequiométricos, donde aquí van a ir el producto de las especies que están del lado de los productos cuando uno escribe la hemireacción en el sentido de la reducción, y aquí va el producto de las concentraciones de las especies del lado de los reactivos. Empecemos entonces con la primera hemireacción, que es la reducción del NAD+ para dar NAD reducido. En este caso, la hemireacción como está escrita, el número de electrones involucrados, N es igual a 2, y el argumento dentro del logaritmo nos va a quedar la concentración de NADH dividido la concentración de protones por la concentración de NAD+. Las condiciones en las que nosotros queremos calcular ese potencial va a ser concentraciones 1 monomolar de todas las especies y 1 por 10 a la menos 7 molar de protones. Cuando hacemos el reemplazo de los valores dentro de la ecuación y hacemos la cuenta, noten que tienen que recordar que Joule se puede escribir como coulombio por volt, de tal manera que cuando analicen cómo se simplifican las unidades dentro del segundo término, notarán que el resultado les da en volt y por eso pueden hacer esta resta. Y básicamente el potencial que obtenemos a pH 7 para esta hemireacción es de menos 0,312 volts. En el caso de la segunda hemireacción, la reacción escrita como reducción del oxalacetato a malato, noten que el número de electrones también es 2 en esta hemireacción. Este es el potencial en condiciones estándar. Y el argumento del logaritmo dentro de la ecuación de Nernst nos va a quedar la concentración de malato sobre la concentración de protones al cuadrado por la concentración de oxalacetato. Nuevamente las condiciones son que las concentraciones de malato y oxalacetato son 1 molar y lo único que voy a cambiar es la concentración de protones. Nuevamente reemplazo los valores dentro de la ecuación, hago la cuenta y nos da que el potencial cambia a menos 0,084 volts cuando el pH es 7 para esta hemireacción. El siguiente inciso nos pide escribir la reacción global correspondiente a la oxidación de malato. En este caso está claro que para escribir la reacción global lo que tengo que hacer es sumar las hemireacciones, y en este caso, como tenemos que plantear la reacción global que corresponde a la oxidación de malato, entonces la hemireacción que nosotros tenemos planteada en el sentido de la reducción, donde se reduce oxalacetato a malato, la tenemos que poner invertida, ¿sí?, en el sentido de la oxidación. En este caso, la reacción de malato a oxalacetato, que da con 2 electrones y 2 protones como producto, es la hemireacción anódica o hemireacción de oxidación, mientras que la reacción de reducción o reducción catódica es la reacción de reducción del NAD+. Como regla mnemotécnica, para acordarse que la reacción anódica es siempre la reacción que corresponde a la oxidación y la catódica siempre es la que corresponde a la reducción, les dejo una regla mnemotécnica: vocal con vocal, consonante con consonante. De ese modo no se van a olvidar nunca que en el ánodo ocurren siempre las oxidaciones y que en el cátodo ocurren siempre las reducciones. Cuando yo planteo las dos hemireacciones y las sumo, otra cosa importante que me tengo que asegurar es que en la reacción global no pueden quedar electrones, ni en los reactivos ni en los productos. Con lo cual, si hubiera diferente número de electrones en ambas hemireacciones, tendré que multiplicar a esas hemireacciones por algún factor, de tal manera que cuando sume, los electrones se me simplifiquen. Por otro lado, aquí tenemos protones
en los productos, en esta mi reacción de oxidación, y tenemos protones en los reactivos en la reacción de reducción, y por lo tanto uno de estos protones se simplifica con uno de aquí. El resultado es que la reacción global de oxidación de malato balanceada nos queda que el NAD más malato nos da oxalacetato, NAD reducido y protones. El siguiente inciso, el inciso C, nos pide calcular el delta E en condiciones estándar y el delta E a pH 7 para esta reacción global. Y además nos preguntan si la reacción es espontánea en condiciones estándar y a 298 Kelvin. Para ello, nosotros tenemos que plantear el delta E como el potencial cero del cátodo en condiciones estándar, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ambos escritos en el sentido de la reducción. Los delta E siempre se calculan como E del cátodo menos E del ánodo, pero es importante que pongamos ambos potenciales, aun cuando en el ánodo esté ocurriendo la oxidación, este potencial se tiene que poner en el sentido de la reducción, porque en la ecuación cátodo menos ánodo, el cambio de signo de este potencial ya está incluido dentro de la ecuación. Un error muy común es cambiar el signo de este potencial y después hacer la resta. Esto nos da un error. Si yo utilizo E del cátodo menos E del ánodo o E, el potencial de reducción correspondiente a la reacción de reducción menos el potencial de oxidación, el potencial de reducción correspondiente a la reacción de oxidación, estos entonces potenciales tienen que estar en el sentido de la reducción porque el signo menos ya está incluido en la ecuación. De esta manera, si yo hago para el delta E en condiciones estándar como E del cátodo menos E del ánodo, fíjense que mantengo los signos en el sentido de la reducción y me da como resultado que el delta E de la reacción global es menos 0,435 volts. Aprovechando que ya calculamos el delta E cerito de la reacción global, vamos a ver cómo es la espontaneidad de la reacción en condiciones estándar a 298 Kelvin. Lo que tenemos que recordar es que a presión y temperatura constantes el criterio de espontaneidad estaba dado por el signo del delta G. Si recuerdan, cuando tenemos una reacción donde el delta G es menor que 0 a presión y temperatura constante, entonces la reacción es espontánea. Si el delta G es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Y si el delta G es mayor que 0, la reacción no es espontánea. Por otro lado, el delta G de una reacción se relaciona con el delta E de esa reacción cuando es redox a partir de esta fórmula, donde delta G es menos N por F por delta E, donde N básicamente es el número de electrones transferidos desde la especie que se oxida hacia la especie que se reduce en la reacción global, tal cual como esté balanceada, tal cual como sea su estequiometría. Entonces, este signo menos de la relación entre delta G y delta E hace que entonces cualquier reacción que tenga una delta G menor que 0 va a tener un delta E mayor que 0. Por lo tanto, una reacción con delta redox con delta E mayor que 0 es criterio también de espontaneidad. Si el delta E es igual a 0, la reacción está en equilibrio, y si el delta E es menor que 0, la reacción es no espontánea. En este caso, si recordamos, el delta E cerito que nosotros calculamos para condiciones estándar era menos 0,435 volts, con lo cual con eso es suficiente argumento para decir que la reacción no es espontánea en condiciones estándar y 298 Kelvin. Pero también podemos calcular el delta G cerito como menos N por F por delta E, donde N vale 2 porque en esta reacción global, si recuerdan, son 2 electrones los que se transfieren desde el malato hacia el NAD+, para obtener oxalacetato y NAD reducido. Cuando hago esta cuenta nos da 83 kJ por mol positivo y por lo tanto el delta G, como habíamos predicho, al ser no espontáneo, el delta G cerito nos da mayor que 0. Calculemos ahora el delta E a pH 7. Yo les voy a ofrecer aquí dos opciones de cálculo, que son básicamente equivalentes.
La opción 1 de cálculo, que es la más fácil para este problema, porque yo ya calculé los potenciales estándar, calculé los potenciales de las semireacciones a pH 7, es simplemente decir que el delta E a pH 7 es E del cátodo menos E del ánodo a pH 7, y por lo tanto, como yo ya en el inciso anterior había calculado esos potenciales, simplemente hago la cuenta y me da menos 0,228 volts. Otra opción para calcularlo es básicamente usando la ecuación de Nernst para la reacción global. En este caso, para la reacción global, la ecuación de Nernst nos queda como el delta E de la reacción es el delta E en condiciones estándar menos RT sobre NF, donde N es el número de electrones transferidos en la reacción global, y en este caso era 2, por el logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de reacción correspondiente a la reacción global. En nuestro caso es la concentración de oxalacetato por NaDH por concentración de protones sobre concentración de malato por concentración de NaD+. Las condiciones en las que estamos trabajando es que todas las especies están en concentración 1 molar, salvo la concentración de protones, que es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, fíjense que el delta E depende del pH, ¿sí? Depende de la concentración de protones. Y en este caso, si yo reemplazo los valores en la ecuación, me da un delta E de menos 0,228 volt, exactamente igual al que se obtiene en la opción 1 de cálculo, como era de esperar. Por último, el último inciso nos plantea lo siguiente. Nos dice, se sabe que en condiciones fisiológicas la relación NaD+ sobre NaDH es igual a 8 y el pH es 7. Nos dan esas condiciones. Y nos pide calcular la mínima relación de malato sobre oxalacetato para que la reacción sea espontánea. Recordamos, como criterio de espontaneidad a presión y temperatura constante teníamos el signo del delta G para cualquier reacción. En el caso de reacciones redox, ¿sí?, una reacción era espontánea cuando el delta G es menor que 0 y el delta E en la reacción redox es mayor que 0. ¿Sí? Para evitar trabajar con inecuaciones, lo que vamos a hacer en este caso es hacer el cálculo en una condición en un extremo, en una condición de extremo. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de cuál sería la relación malato-oxalacetato en el equilibrio. Y eso nos va a dar la mínima relación. Para eso utilizamos la ecuación de Nernst, como está aquí. Aquí tenemos el delta E cerito que nosotros calculamos en condiciones estándar, y esto es el cociente de reacción para nuestra reacción global. De este cociente de reacción sabemos que en las condiciones fisiológicas esta relación, que ahora nos queda como NaDH sobre NaD+, sería 1/8, y la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. Y lo que tenemos que hallar es esta relación para que el delta E de la reacción global nos dé 0 y por lo tanto se encuentre en el equilibrio. Lo que puedo hacer es, de la ecuación de Nernst, despejar el cociente de reacción, donde el delta E es 0, y esto me da que el cociente de reacción es 1,93 por 10 a la menos 15. Recuerden que si el delta E de la reacción redox es 0, entonces nos encontramos en el equilibrio, y entonces este cociente de reacción que acabo de calcular no es otra cosa que la constante de equilibrio. A partir de conocer entonces este valor, puedo, reemplazando los valores de las relaciones de NaDH sobre NaD+ y la concentración de protones, calcular cuál es la relación malato sobre oxalacetato para estar en condiciones de equilibrio. Ese valor me da 6,47 por 10 a la 6. Si esta es la relación en condiciones de equilibrio, cualquier relación de este tipo que sea mayor que ese valor nos va a dar un delta E mayor que 0 y por lo tanto la reacción va a ser espontánea. Noten que es un valor muy grande, eso significa que esta reacción redox en particular es espontánea solo cuando prácticamente no hay nada de oxalacetato, o al menos la cantidad mínima de oxalacetato que haya en el medio es 6,5 millones de veces más chica que la concentración de malato. En esas condiciones, esta reacción redox es espontánea.
Bueno, con esto damos por finalizado el problema. Espero que les haya quedado medianamente claro. Cualquier duda, recuerden que pueden consultarla en las clases de Zoom o a través de nuestro Classroom. Chau, chau.